Bienvenido a la ciudad de los dioses. Teotihuacán fue una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Sus majestuosas pirámides del Sol y la Luna todavía nos asombran por su tamaño y alineación astronómica. No se sabe exactamente quiénes la fundaron, pero su influencia fue tan poderosa que los mexicas la veneraban siglos después. Aquí floreció el comercio, el arte y una religión compleja basada en el Sol, la Luna, Quetzalcóatl y Tlaloc. El surgimiento de Teotihuacán, el misterio de sus fundadores. Mucho antes de que los mexicas alzaran su imperio en Tenochtitlán, cuando las tierras del altiplano central aún resonaban con el murmullo del viento entre los volcanes, comenzó a emerger una ciudad que cambiaría el destino de Mesoamérica, Teotihuacán. Nadie sabe con certeza quiénes fueron sus primeros habitantes. Algunas teorías sugieren que eran grupos desplazados tras la caída de Cuicuilco, otros apuntan a una fusión cultural de pueblos otomíes, totonacas y náhuatl. Lo cierto es que, alrededor del siglo I a.C., en el valle de Teotihuacán comenzó la construcción de una metrópoli única, planificada con una precisión asombrosa y una visión espiritual que trascendía lo humano. Desde sus inicios, Teotihuacán se pensó como un reflejo del cosmos. No era solo una ciudad, era un mapa del universo. Su trazo urbano, las dimensiones de sus calles, las plataformas y plazas estaban alineadas con los ciclos del sol y las estrellas. Esto demuestra que sus fundadores no solo eran ingenieros brillantes, sino también astrónomos y filósofos. Los primeros siglos vieron la consolidación de barrios, templos y sistemas de irrigación que convertirían el valle árido en una cuna de fertilidad. Se edificaron viviendas multifamiliares, talleres artesanales y canales. Todo esto con un lenguaje arquitectónico uniforme, que hablaba de unidad social, propósito común y disciplina. Pero, ¿quién tomó las decisiones? ¿Había un rey? ¿Un consejo? Los registros escritos no sobrevivieron o nunca existieron en forma alfabética. Sin embargo, los arqueólogos creen que Teotihuacán fue gobernada por una élite sacerdotal. Quizás una teocracia colectiva donde el conocimiento astronómico, ritual y político se entrelazaba. La ausencia de figuras de reyes o nombres de gobernantes en los murales y esculturas refuerza esta hipótesis. La ciudad era el centro. El alma colectiva, el ego del individuo, desaparecía ante la grandeza de lo divino. Los primeros habitantes construyeron más que muros, levantaron una cosmovisión. Sus dioses eran parte de cada piedra colocada, de cada calle orientada. Lo sagrado y lo cotidiano se mezclaban con naturalidad. El humo del copal, los cantos rituales y las danzas impregnaban el aire. Teotihuacán creció bajo el signo de lo sagrado, como un intento humano por conectar el cielo con la tierra, por crear un Nexus Mundi, el eje del mundo. Este capítulo nos sumerge en ese tiempo ancestral, donde el silencio de las fuentes escritas es compensado por la elocuencia de las pirámides, donde los vestigios materiales nos invitan a imaginar una sociedad organizada, visionaria y profundamente espiritual. Teotihuacán no nació de la casualidad, sino del deseo humano de trascendencia, un sueño colectivo que, piedra sobre piedra, tejió una de las ciudades más enigmáticas del planeta. La planificación urbana, calles, barrios y avenidas sagradas. Teotihuacán no fue solo una ciudad monumental, fue una metrópolis cuidadosamente planificada, la Calzada de los Muertos, que recorre más de 4 kilómetros en dirección norte-sur, era el eje central de la ciudad. A ambos lados de esta calzada se encontraban conjuntos habitacionales, plazas, plataformas y templos. Esta vía no solo servía como camino ceremonial, sino también como arteria principal de tránsito y organización del espacio urbano. Los barrios estaban organizados con precisión casi matemática. Existían zonas dedicadas a ciertas actividades, como el comercio, la artesanía o el culto religioso. Los barrios extranjeros, como el de los zapotecos, muestran la diversidad étnica y cultural que convivía en Teotihuacán. Cada conjunto habitacional incluía patios centrales, habitaciones, altares y áreas de trabajo, revelando un modelo social donde la religión y la vida cotidiana estaban profundamente entrelazadas. Además, los canales subterráneos de drenaje, los depósitos de agua y las áreas agrícolas muestran una ingeniería avanzada que garantizaba el abastecimiento de recursos a una población estimada en más de 100,000 personas. Teotihuacán fue un ejemplo de planificación urbana integrada con una visión religiosa, política y económica. Pirámide del Sol, arquitectura y astronomía situada al este de la Calzada de los Muertos. La Pirámide del Sol es una de las estructuras más imponentes del mundo antiguo, con aproximadamente 65 metros de altura y más de 200 metros por lado en su base. Es solo superada en volumen por algunas pirámides egipcias. Fue construida en una sola etapa entre el 100 y el 200 después de Cristo, y su tamaño no era casual, respondía a una visión cosmológica, a un deseo de conectar la Tierra con el firmamento. Esta pirámide no solo impresionaba por su tamaño, sino por su orientación astronómica. Su base está alineada con el punto exacto del ocaso solar durante los equinoccios, lo cual demuestra un profundo conocimiento del cielo. Para los teotihuacanos, esta orientación simbolizaba el renacimiento del sol, el ciclo perpetuo de la vida y la muerte. En lo más alto de la estructura existió un templo, hoy desaparecido,
donde se realizaban ceremonias dedicadas probablemente a una deidad solar aún no identificada con certeza. Debajo de la pirámide del Sol, los arqueólogos descubrieron un túnel que conduce a una cámara subterránea. Este espacio, que contenía ofrendas rituales como esculturas, obsidiana, restos humanos y objetos marinos, sugiere que la pirámide también estaba vinculada con el inframundo. Así, la estructura se convertía en una especie de Exas Mundi, un punto donde se conectaban el cielo, la tierra y el inframundo. Ascender los peldaños de la pirámide era un acto ritual, cada nivel simbolizaba un paso más hacia lo divino. Aún hoy, miles de personas visitan el sitio durante los equinoccios para recibir la energía del sol, continuando una tradición milenaria. La pirámide del Sol representa, en esencia, el corazón de Teotihuacán, su vínculo con el cosmos, su poder colectivo y su misterio eterno. La pirámide de la Luna y el templo de Quetzalcóatl en el extremo norte de la Calzada de los Muertos se alza la pirámide de la Luna, ligeramente más pequeña que la del Sol, pero igual de significativa. Su forma escalonada, con una plataforma frontal, domina el paisaje y enmarca visualmente la ciudad desde el norte. Esta pirámide estaba dedicada a una deidad femenina, posiblemente vinculada a la fertilidad, el agua, la tierra. Aunque su identidad exacta aún es debatida por los expertos, la pirámide de la Luna es el punto más antiguo de construcción monumental de la ciudad. A sus pies se encuentra la Plaza de la Luna, con 12 pequeñas plataformas ceremoniales distribuidas en forma geométrica. Este conjunto sugiere un uso ritual y político donde se realizaban ceremonias públicas, procesiones y reuniones de la élite sacerdotal. Desde este punto, la vista hacia la Calzada de los Muertos era impresionante. Una procesión desde el sur hacia la pirámide evocaba un viaje simbólico hacia el más allá. En el extremo opuesto, en la parte sur de la calzada, se encuentra el conjunto de la Ciudadela y el templo de Quetzalcóatl, o templo de la serpiente emplumada. Este templo es una joya escultórica, con su fachada decorada por docenas de cabezas de serpientes y símbolos marinos. Representa una cosmovisión donde la tierra, el agua, el cielo y los dioses se entrelazan. Quetzalcóatl, dios del conocimiento, del viento y de la regeneración, era una deidad clave del panteón teotihuacano, y su templo simbolizaba el poder político y espiritual de la ciudad. Las ofrendas halladas en el templo, más de 200 entierros humanos con ornamentación rica, revelan que se trataba de un centro ceremonial de gran importancia. Este templo, con su forma piramidal y sus esculturas impresionantes, sigue siendo uno de los mayores logros artísticos y espirituales de la humanidad prehispánica. El poder político y los líderes invisibles. Una de las mayores incógnitas de Teotihuacán es su forma de gobierno. A diferencia de otras culturas mesoamericanas como los mexicas o los mayas, en Teotihuacán no se han encontrado retratos de reyes ni estelas con inscripciones que glorifiquen a un solo gobernante. Esta ausencia ha desconcertado a los arqueólogos durante décadas. ¿Cómo pudo una ciudad tan poderosa mantenerse cohesionada sin una figura monárquica visible? Algunos especialistas proponen que Teotihuacán fue gobernada por un consejo de élite, compuesto por sacerdotes, guerreros y líderes de linajes influyentes. Este sistema colegiado habría permitido mantener el equilibrio de poder y evitar el protagonismo individual. Las imágenes simbólicas y deidades compartidas reforzaban un sistema teocrático donde el poder emanaba del orden cósmico más que de la voluntad de un hombre. Sin embargo, también existen teorías que plantean la existencia de un gobernante supremo cuya identidad aún no ha sido descubierta o que fue intencionadamente borrada de la memoria visual. Algunas pinturas murales muestran figuras en posiciones de autoridad, aunque sin nombres ni glifos reales, lo que refuerza la idea de un gobierno colectivo o de un poder que se ocultaba tras el símbolo religioso. La organización del Estado se reflejaba también en el control de la producción artesanal, el comercio y la construcción monumental. Nada se hacía sin planificación, sin una intención ritual y social. Este poder invisible, más espiritual que personal, convirtió a Teotihuacán en una potencia que irradiaba estabilidad y misticismo, donde la verdadera autoridad parecía venir de los dioses. Vida cotidiana en Teotihuacán, artesanos, comerciantes y familias más allá de sus monumentos. Teotihuacán fue el hogar de miles de personas que vivían, trabajaban y soñaban dentro de sus muros. La vida cotidiana estaba marcada por la comunidad y el ritual. Los barrios residenciales, construidos con piedra y adobe, eran espacios multifuncionales. Ahí se dormía, se cocinaba, se tejía, se tallaba la obsidiana. Y también se rezaba. Cada conjunto familiar compartía un patio central y un altar, lo que muestra la profunda religiosidad integrada al día a día. Los artesanos eran parte fundamental de la economía. Fabricaban cerámica, instrumentos musicales, herramientas de piedra, joyería y textiles. La obsidiana, extraída de minas cercanas como las de Otumba, era trabajada con gran habilidad para hacer cuchillos, puntas de lanza y espejos. La cerámica teotihuacana era famosa por sus figuras decorativas y sus vasijas con rostros humanos y animales, muchas de ellas con fines ceremoniales. Los comerciantes formaban una red que conectaba Teotihuacán con regiones lejanas. Se han encontrado productos provenientes de Oaxaca, Veracruz,
La costa del Golfo, incluso Centroamérica, el cacao, el jade, las conchas marinas y las plumas exóticas circulaban como bienes de prestigio. Las mujeres también tenían roles importantes como cuidadoras del hogar, curanderas, tejedoras o participantes en rituales. Las pinturas murales muestran escenas de mujeres con ornamentos, lo que indica su relevancia dentro del ámbito social y religioso. Así, la vida cotidiana de Teotihuacán era una mezcla de trabajo, espiritualidad y convivencia comunitaria. El arte mural y los símbolos del poder espiritual, los muros de Teotihuacán eran lienzos vivos que narraban el pensamiento, la fe y la visión del mundo de sus habitantes. En cientos de complejos residenciales y templos, los artistas crearon frescos llenos de color y significado, utilizando pigmentos minerales como el cinabrio, el ocre y la hematita. Estas pinturas, muchas de las cuales han sobrevivido al paso del tiempo, muestran escenas de procesiones rituales, seres mitológicos, deidades zoomorfas y símbolos de poder. Uno de los murales más emblemáticos es el del dios ave de guerra, representado con alas abiertas, una máscara elaborada y rodeado de emblemas de autoridad. Este dios, posiblemente relacionado con el culto a la guerra o al linaje sagrado, revela cómo los símbolos animales eran esenciales en la representación del poder. Otro mural famoso, el de Tlaloc con el árbol de la vida, muestra una escena donde el dios de la lluvia está rodeado de vegetación exuberante, aves y agua, evocando un paraíso agrícola y divino. Los murales no solo embellecían los espacios, sino que también educaban y recordaban a los habitantes el orden cósmico y los valores colectivos. En ellos se integraban la religión, la política y la identidad cultural. En la ciudadela, por ejemplo, los frescos estaban alineados con las funciones ceremoniales del recinto, mostrando a Quetzalcóatl como figura central. En los barrios residenciales, los murales reforzaban la pertenencia a un grupo, a un linaje o a una tradición ancestral. Además de los frescos, se han hallado sellos cilíndricos, estucos decorativos y esculturas en piedra y barro que complementan el arte mural. Este universo visual era un lenguaje simbólico compartido por todos los teotihuacanos, una forma de mantener viva su cosmovisión. El comercio y la influencia mesoamericana de Teotihuacán. Teotihuacán no solo era una ciudad impresionante por su arquitectura y religiosidad, también era un epicentro comercial que extendía su influencia por toda Mesoamérica. Desde sus mercados salían caravanas cargadas de obsidiana, cerámica, textiles, plumas y productos manufacturados que llegaban a lugares tan lejanos como el área maya, el valle de Oaxaca y la costa del Golfo. La obsidiana, especialmente, era uno de sus recursos más preciados, proveniente de minas cercanas. Era exportada como materia prima y en forma de herramientas, armas o espejos. Este comercio permitió a Teotihuacán establecer relaciones diplomáticas y alianzas con otras culturas, en sitios como Tikal y Caminaljuyu, Guatemala. Se han encontrado barrios de influencia teotihuacana, con cerámica, murales y hasta arquitectura que imita el estilo del altiplano central. No era raro que embajadores, artesanos o incluso soldados se desplazaran a estos territorios como representantes de la ciudad de los dioses. Algunos arqueólogos creen que Teotihuacán llegó a ejercer control directo sobre ciertas regiones, mientras que en otros casos su presencia era más simbólica como modelo cultural. Esta expansión cultural convirtió a Teotihuacán en un faro civilizatorio. A través del comercio y la diplomacia, su ideología, religión y arte se diseminaron por todo Mesoamérica. Fue una metrópolis que enseñó a las demás civilizaciones cómo integrar el poder político con el orden cósmico y la economía de forma eficaz. El colapso que destruyó a Teotihuacán. Hacia el siglo VII después de Cristo, la ciudad que una vez albergó a más de 100.000 personas comenzó a decaer. Los templos fueron incendiados, las esculturas decapitadas y muchas estructuras ceremoniales destruidas. Este colapso, aún envuelto en misterio, marcó el fin de una era. Pero, ¿qué causó la caída de Teotihuacán? Existen varias teorías. Una de ellas apunta a una rebelión interna. Los sectores populares, hartos del control religioso y político de las élites, habrían incendiado los centros de poder. Otra hipótesis señala factores climáticos como sequías prolongadas, que habrían causado hambrunas y crisis económicas. También se plantea que las tensiones con otras culturas vecinas provocaron guerras que debilitaron a la ciudad. Los registros arqueológicos muestran signos de violencia y abandono en barrios enteros. Sin embargo, la vida no desapareció por completo. Algunas zonas fueron reutilizadas, pero ya no como centro de poder. El colapso fue un proceso paulatino, no un evento único. Este declive abrió paso al surgimiento de nuevas culturas como los toltecas, quienes heredaron parte del conocimiento y simbología teotihuacana. A pesar de su destrucción, el legado de Teotihuacán persistió por siglos en la memoria colectiva de los pueblos mesoamericanos. El redescubrimiento y el legado eterno de Teotihuacán cuando los mexicas llegaron al altiplano central siglos después, encontraron las ruinas de Teotihuacán cubiertas por el tiempo y la vegetación. Al ver su grandeza, la nombraron la ciudad de los dioses, creyendo que allí había nacido el sol. La veneración mexica dio inicio a una nueva etapa de misticismo alrededor del sitio. Durante la época colonial,
Teotihuacán fue visitada por cronistas españoles, pero no fue hasta el siglo XIX que comenzaron las excavaciones arqueológicas formales. Con el tiempo, los investigadores descubrieron túneles, frescos, ofrendas, entierros y miles de objetos que reconstruyen poco a poco su historia. Hoy, Teotihuacán es patrimonio de la humanidad y uno de los sitios más visitados de América. Sus pirámides siguen siendo centro de peregrinación espiritual, y su estudio ha revelado una civilización que supo combinar misticismo, orden urbano, arte y poder como pocas en el mundo. Su legado permanece en los murales, en las palabras en náhuatl que aún usamos, y en la admiración que sentimos al recorrer sus calzadas. Teotihuacán no está muerta, sigue viva en la historia, en la tierra y en cada mirada que se eleva hacia sus pirámides soñando con los dioses.